Bienvenido a la Radio Apostólica Pentecostal de la Fe en Jesús, Costa Rica, proclamando un solo Dios y el bautismo en el nombre de Jesús. Paz de Cristo, mis hermanos, que el Señor Jesús los bendiga, los guarde de una forma muy especial. Hermanos, quiero en esta hora compartir algunos pasajes, algunos versículos en la Biblia que muestran que Jesús es el Padre. Sabemos que esto hay una polémica a nivel mundial cuando se habla de este tema. Muchos son los que enseñan que Jesús es Dios, porque la Biblia dice que Jesús es Dios. Muchos entre los mismos que enseñan que Jesús es Dios creen que solo hay un Dios, y están en lo correcto también, pues solo hay un Dios. La Biblia dice que solo hay un Dios. Otra cosa que dicen algunos que han creído estas dos cosas, nosotros les preguntamos si solo hay un Dios, dicen que sí. Nosotros les preguntamos que si Jesús es Dios, le dicen que sí. La Biblia dice enfáticamente en tantos lugares que solo hay un Dios. Incluso 1 Corintios 8:6 dice que dijo el apóstol Pablo, para nosotros sin embargo solo hay un Dios, el Padre. Eso lo aceptan. Solo hay un Dios que es el Padre. Pero si solo hay un Dios que es el Padre, si la Biblia muestra que solo hay un Dios, si la Biblia muestra que Jesús es Dios y lo aceptan, cuando nosotros le decimos, bueno, si solo hay un Dios que es el Padre, si solo hay un Dios, si Jesús es Dios, entonces Jesús es el Padre. Y de una vez dicen, no, de ninguna manera. Jesús no es el Padre. Jesús es el Hijo. Entonces, si nosotros aceptamos eso de que Jesús es Dios, pero que Jesús no es el Padre, Jesús es el Hijo, nos encontramos en un gran problema. Porque si Jesús es Dios y Jesús no es el Padre, sino que es el Hijo, entonces tenemos dos dioses. La Biblia habla que creer en más de un Dios es idolatría, y los idólatras no van a heredar el reino de Dios. Entonces, ¿cómo está esta situación? ¿Es Jesús Dios o no es Dios? Porque si solo hay un Dios que es el Padre, si Jesús es Dios, entonces Jesús es el Padre. Y si Jesús no es el Padre, entonces Jesús no es Dios, porque solamente hay un Dios. Hay un pasaje, no sé cuánto tiempo voy a hablar del tema, posiblemente tenga que hacerlo en 2 estudios, esta parte. Yo quiero leer en Isaías 9:6. Isaías 9:6 nos dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno,
príncipe de paz. Este pasaje nos habla de un niño que va a nacer. Este pasaje nos habla también de que sobre este niño se da el principado y que su nombre va a ser admirable, consejero, y quiero hacer énfasis en estas 4 palabras que hay acá. Después de consejero dice Dios fuerte. El niño que va a nacer se va a llamar Dios fuerte. Y después dice que este niño que va a nacer, se va a llamar Padre eterno y príncipe de paz. De aquí viene la pregunta. Solo hay un Dios que es el Padre eterno. Nosotros no tenemos 2 padres. Nosotros tenemos un solo Padre que es nuestro Dios. Entonces, el niño que iba a nacer se iba a llamar Padre eterno. ¿Y cuál fue el niño que nació? Que es el Padre eterno. Porque de una vez surge la pregunta de muchos si están en lo correcto. Dios nunca nació. De igual manera como Dios nunca murió, Dios nunca nació. Entonces, si Dios nunca nació, pues Jesús, el Hijo, lo que nació de María, no puede ser Dios, porque Dios nunca nació. Dios no tiene principio, Dios no tiene fin. Nos encontramos acá mismo, en la Biblia lógicamente, en Mateo 1:18. Dice Mateo 1:18. Dice así. Mateo 1:18 dice así. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Dice que el nacimiento de Jesucristo fue así. Y allí da la explicación. Antes que José y María vivieran como esposos, como marido y mujer, el Hijo Jesús fue engendrado en María. Si nos vamos ahí mismo a Mateo 1:21, dice, y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Seguimos allí mismo en Mateo 1:23, que dice, este es el cumplimiento de la profecía que leímos antes en Isaías 9:6. Dice, aquí que la Virgen, este más bien está en la profecía de Isaías 7:14, que dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Manuel, el hijo que iba a nacer de una virgen, se iba a llamar Dios con nosotros, el significado de Manuel. Pero nos vamos un poquito más abajo, que es el 25, dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y puso por nombre Jesús. Lo que quiere decir es que Jesús es Emmanuel. Y Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. ¿Cuál Dios? ¿El Dios Hijo? No, no hay Dios Hijo. Mucha gente confunden
con Dios, con el Hijo de Dios, con Dios Hijo. La Biblia no habla en ningún lugar de un Dios Hijo. La Biblia habla del Hijo de Dios. Hay una enorme distancia en Dios Hijo a Hijo de Dios. Porque si hay un Dios Hijo, entonces sí hay un Dios Padre y un Dios Hijo. Y eso contradice totalmente toda la palabra de Dios. En cualquier lugar que nosotros leamos que hable del tema, dice que Dios es uno. Dice Deuteronomio 6:4, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. No hay posibilidades de que haya otro Dios. Entonces, el tema que quiero explicar, y voy a posiblemente hacerlo en 2 estudios, es que Jesús es el Padre. Porque como decía al principio, si Jesús es Dios, tiene que ser el Padre. Y si no es el Padre, entonces Jesús no es Dios. Vamos a seguir entonces, vamos a leer, voy a dar una buena cantidad de versículos. Dice en Mateo 11:27, Mateo 11:27, discúlpenme hermanos que atrase un poquito, Mateo 11:27, vamos a leerlo. Dice así: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Aquí está hablando el Señor Jesús. Repito, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Pues algunos están de acuerdo, otros no, que para saber que solo hay un Dios y no hay una Santísima Trinidad, que para saber que solo hay un Dios y que no hay Dios Hijo, tiene que ser revelado por Dios. Ese pasaje dice: a quien el Hijo lo quiera revelar. La mayoría, comenzando por la madre Iglesia Católica, la madre de las religiones, entre ellas las que creen que Dios es una Santísima Trinidad, que eso es antibíblico. Dios no es santísima, Dios se manifiesta, Dios se da a conocer como del género masculino y no femenino. Y si Dios se da a conocer como el género masculino, entonces Él no es santa, Él es santo. No es Santísima Trinidad, porque Trinidad está hablando de 3, y Dios dice en todo lugar, Dios es uno. Pero vamos a ir allí mismo a Mateo 23:9. Mateo 23:9. Ya lo vamos a leer. Mateo 23:9. Dice de la siguiente manera. Dice: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, uno, no 2, no 3, uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Uno es nuestro Padre. Entonces, una vez más,
Si uno es nuestro Padre y solamente hay un Dios que es el Padre, ahora en un poquito adelante lo vamos a ver, solo hay un Dios que es el Padre. Entonces Jesús, si Jesús no es el Padre, Jesús no es Dios. Pero la Biblia enseña sin lugar a duda que Jesús es Dios. Y todos los que creen en la Santísima Trinidad y creen en otras maneras de creencias, aceptan que Jesús es Dios. Incluso los testigos de Jehová dicen que Jesús es un Dios pequeño, pero aceptan que Jesús es Dios. Los de la luz del mundo que bautizan en el nombre de Jesús, ellos niegan que Jesús sea el único Dios. Dice en el libro de Juan, en Juan 5:43, es un pasaje muy conocido. Juan 5:43, ya lo vamos a leer. Juan 5:43 dice así. Dice: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a éste recibiréis. Dice que él vino en el nombre del Padre. No comisionado en sí, hablando del nombre, sino que él vino a revelar. Esto por revelación. Porque la Biblia habla muy claro. Y hay muchísima gente que estudia mucho. Hay mucha gente temerosa de Dios. Hasta los católicos, entre los católicos hay temerosos de Dios. Y si hablamos de las otras iglesias trinitarias, hay mucha gente también temerosos. Y estudian la palabra de Dios. Pero pregunta, ¿será que no se les ha abierto el entendimiento? Como el Señor les sopló y le abrió el entendimiento a los discípulos. ¿Será que esta gente lee y no quiere aceptar que Jesús es el único Dios que es el Padre? ¿O será que no entienden? Bien, pero aquí el Señor viene a revelar, a dar a conocer el nombre de Dios, que es el mismo Jesús. Solo hay un Dios que Jesús. Ese fue el nombre que fue revelado a su pueblo, a la iglesia del Señor. Porque grupos religiosos hay miles, por decirlo de alguna manera, por todos lados. Grupos religiosos. Pero iglesia del Señor solo hay una. La llamada de su nombre. La iglesia del Señor solo hay una, en la cual fue revelado su nombre. ¿Por qué digo que fue revelado su nombre? La Biblia lo dice. La Biblia dice que el nombre de Dios era oculto. El nombre de Dios no se conocía. Dios se dio a conocer, por eso es que nosotros enseñamos, creemos, predicamos que Dios nunca se llamó Jehová, porque la mayoría de la gente dice que Jehová es el Padre. Dios nunca se llamó Jehová. Dios se dio a conocer de diferentes formas, como el yo soy el que soy, como el Todopoderoso, el Shaddai, Adonai, y de otras formas. Pero su nombre, el nombre que tenía que conocer su pueblo, no había sido revelado, no lo había revelado. Dice Isaías 52,
del 5 en adelante, 5 y 6 dice: y ahora, ¿qué hago aquí? Dice el Señor. Ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice el Señor, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. El nombre de Dios era blasfemado. ¿Por qué sería que era blasfemado? Pues ni siquiera le llamaban del nombre. El pueblo de Israel pasó muchos años que no mencionaba ningún nombre por temor a mencionar el nombre incorrectamente. Dice el 6: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día. Porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Vamos a analizar un poquito este pasaje. El nombre de Dios era blasfemado, dice el 5. Pero el 6 da la explicación. ¿Por qué? Dice, por tanto, mi pueblo. Está hablando de un pueblo que no existía. Está hablando en un futuro. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Este pueblo que no existía es el que iba a saber su nombre. Ese pueblo que no existía es el que al que le iba a ser revelado su nombre. Dice, y por esta causa, en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Dios prometió estar presente. E iba a estar presente con su nombre. Dice Isaías 43:10: vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. ¿Cuál fue el siervo que Dios escogió para que le conociéramos, para que conozcamos a Dios? ¿Cuál fue el siervo que él escogió para que sepamos que Él mismo es? No es otro, Él mismo. No es un Dios hijo. Es el único Dios que es el Padre. Ese es el verdadero Dios. Y la vida eterna, dice la Biblia. Acá hay otro pasaje en el mismo libro de Isaías, que dice en Isaías 35:4: decídalos de corazón apocado, esforzados, lo voy a repetir. Decídalos de corazón apocado, esforzados, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene. Solo hay un Dios, que es el Padre. He aquí que vuestro Dios viene con retribución y pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Él mismo iba a venir. Él mismo vino a salvarnos. Y da una señal allí que vale la pena leerlo en el 5 allí mismo, Isaías 35, 5 y 6, que dice: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto, y torrentes en la soledad. Cuando el mundo
O el pueblo de Israel, que fue donde nació el Mesías, ¿cuándo vio estas señales en las que Dios mismo iba a venir? Esas señales eran del mismo Dios. Dice entonces: los ojos de los ciegos se abrirán, serán abiertos. ¿Cuándo? Cuando estuvo el Señor en la tierra, abriendo los ojos a los ciegos, abriendo los oídos a los sordos. Pero entonces, ¿quién es el que estaba? Muchísima gente ha estudiado estos temas, pero no les ha sido revelado o no han querido. A mí me dijo en una ocasión, para los que no me conocen, habla el hermano Carlos Durán, de acá de Costa Rica. Fui misionero junto con mi esposa y mi hija en Bolivia. Y tuve la bendición de bautizar a 3 pastores trinitarios que creyeron, que se dieron cuenta que estaban enseñando la doctrina católica romana de un Dios de 3 personas y que estaban bautizando igual como bautiza la Iglesia Católica, diciendo Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y yo los bauticé en el nombre de Jesús y creyeron que solo hay un Dios. Entre esos pastores, uno era supervisor de iglesias. Alabado el Señor Jesús. Alabado el Señor. La Biblia enseña entonces que solo hay un Dios. Y este Dios, ¿qué es lo que no han entendido? Que este único Dios se manifestó en carne. Porque Él venía a salvar al mundo. Y tenía que salvar al mundo a través del sacrificio en la cruz o en el madero. Que eso es otra cosa que algunos dicen, bueno, es que Jesús murió en la cruz. Otros dicen, no, no era una cruz, era un madero. Pues yo me pregunto, ¿sería que era de madera la cruz? Lo cierto caso es que el Señor vino y dio su vida para que fuéramos salvos, pero este Señor que dio la vida era el cuerpo humano en el que Dios se manifestó. Dios, 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, no de la Trinidad. Grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio? Que Dios se manifestó en carne. Ese es el misterio. La carne era el Hijo, el Espíritu era el Padre. Dios manifestado en carne. Hermanos, voy a comenzar a concluir con esta primera parte por el tiempo. Ya llevo 28 minutos. Leíamos en Juan 5:43 que Él vino a dar a conocer su nombre. Y luego vamos a leer, quizás sea el último pasaje que leamos en esta ocasión. En Juan 8:19. Juan 8:19. Lo vamos a leer en el nombre del Señor Jesús, porque solo en el nombre de Jesús hay poder. Solo en el nombre de Jesús se echan fuera demonios. Los demonios no salen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, como es el rezo católico. No. Los demonios tiemblan al mencionar el nombre de Jesús. Ahí donde está todo el poder, porque es el nombre que fue revelado ¿a quién? A la iglesia del nombre de Jesús. Ese nombre fue revelado, que era Emmanuel, Dios con nosotros.
Mateo 1:23 y Mateo 1:25 le pusieron por nombre a este Dios Jesús. El nombre de Dios es Jesús. Si Jesús es Dios, Jesús es el Padre. Porque solo hay un Dios que es el Padre. 1 Corintios 8:6. Si Jesús no es el Padre, repito, entonces Jesús no es Dios. Porque únicamente puede existir un Dios, el Todopoderoso. Vamos a leer de último Juan 8:19, que dice así. Juan 8:19. Juan 8:19 dice de la siguiente manera. Dice, ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Le preguntaron al Señor Jesús. Respondió Jesús, ni a mi Padre conocéis. No, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocierais, también a mi Padre conoceríais. Entonces, ¿qué les está diciendo el Señor Jesús? Él les está diciendo, yo soy el Padre. Pero vamos a seguir con este estudio. Esa es la primera parte. Hermanos, voy a concluir con eso, rogando al Señor Dios Todopoderoso que abra el entendimiento, que quite el orgullo de tanta gente. Como me dijo, que no terminé de contar, me dijo un pastor en Bolivia, yo acepto que usted está enseñando la verdad, yo acepto que Dios es uno, yo acepto que el bautismo es en el nombre de Jesús. Ese es un pastor de una iglesia que hay en Bolivia que se llama la UCE. Y este pastor me dijo, pero si yo voy a enseñar esto a la iglesia, literalmente me dijo, me ponen al padrón. Es que hay muchos que predican por dinero. Hay muchos que predican que tienen un salario. No predican pensando en que la gente necesita salvación y conocer la verdad. Hermanos, paz de Cristo, aprovecho para saludar a todos mis hermanos allá en la Iglesia Central en Estados Unidos, a todo el ministerio, a todos los hermanos de la iglesia, de igual manera los hermanos de Nicaragua, los hermanos que nos ven, que nos escuchan allá en Bolivia. Paz de Cristo, hermanos, al hermano Nelson, a la hermana Reina, locutora de la estación de radio que está allá en San Salvador. Paz de Cristo a los hermanos acá en Costa Rica. Y seguimos próximamente con la conclusión, la segunda parte de ese estudio. Jesús es el Padre. Paz de Cristo, hermanos. Buenas noches, que el Señor les bendiga muchísimo. Les habló el hermano Carlos Durán de acá de Costa Rica, San Ramón, Costa Rica. Bienvenido a la Radio Apostólica Pentecostal de la Fe en Jesús, Costa Rica, proclamando un solo Dios y el bautismo en el nombre de Jesús.